Knockout México y Mezcal Shortic, Mezcal de Oaxaca, presentan Muy bien, ya estamos aquí en Knockout México y nuestro siguiente invitado para todos ustedes prácticamente no necesita presentación. Dentro del boxeo es una de las personalidades más gratas, es un gran amigo, un gran ser humano, es un excelente oficial de ring y un excelente capacitador. Nada más para darles por ahí algunos datos muy interesantes. Él es un referee de boxeo que ya tiene más de 320 peleas de campeonato del mundo, alrededor de 75 campeonatos del mundo, y de estos campeonatos del mundo, 6 han sido ya en peso completo. Nada más por dar ahí algún dato muy interesante de Lupe García. Lupe García es probablemente el referee mexicano más solicitado en el extranjero y tenemos el día de hoy una entrevista muy especial con él al estilo Knockout México. Muy buenas tardes, mi querido Víctor Pérnico. Pues es un gusto y un placer volvernos a ver. Nos vimos hace poco en Expo Box Internacional, donde también nos hicieron el favor de darnos una distinción muy especial, una medalla. Y pues Víctor, de verdad, mira, ¿qué te puedo decir yo? Soy un privilegiado desde que me dio la primera oportunidad don José Sulaimán, que esa primera vez fue una pelea de campeonato mundial en Bangkok, Tailandia. Y en esa ocasión me di cuenta de muchos factores, Víctor, que se requieren y se necesitan para poder trascender, para poder destacar a nivel mundial, siempre llevando la representación de nuestro México lindo y del Consejo Mundial, que es el organismo al que yo pertenezco. Claro que Durante sí. mi larga trayectoria, pues sí, como bien lo decías, ya son 39 años. He tenido ese privilegio de estar en peleas de campeonato del mundo en varias partes del mundo. De hecho, en los 5 continentes he estado participando. Y pues me di cuenta de que para lograr esto, Víctor, no es nada fácil. Tienes que llevar un procedimiento de preparación, de conocimientos, de criterio, de muchas cosas. Pero hasta la fecha hemos dado nuestro máximo esfuerzo, Víctor, y ahí estamos precisamente en la línea. Una revista de Estados Unidos sacó hace poco que nos tenían considerados entre los 5 mejores del mundo. Ahí estamos, siempre dando lo mejor de nosotros y siempre siendo imparciales, Víctor, sin favoritismos. Excelente, excelente. Pues por eso precisamente recibió la presea de la Expo Box. Se le entregó esta medalla que es el espíritu de lucha de la Expo Box Internacional. Se le entregó a Lupe García. Es probablemente el referee mexicano más solicitado en el extranjero. Lupe, ¿en qué ciudades has tenido licencia como oficial de ring? Además de haber trabajado, estás licenciado en algunas ciudades del mundo. Fíjate que ya ves que todo se gana con trabajo, con esfuerzo, con preparación, y las comisiones en el mundo se dan cuenta inmediatamente de tu nivel, de tus capacidades, Víctor, para poderte hacer la invitación o mandarla directamente al Consejo Mundial solicitando tu presencia y tu actuación. No es nada fácil. Para esto yo recuerdo que mi primera licencia a nivel internacional para participar en una de las ciudades de la Unión Americana fue en Chicago. Y posteriormente, pero la primera, sí, en una función me vio trabajar en una convención, una persona que quiero mucho, Dickie Cole, te has de recordar de él, que por muchos años también fue oficial de ring, fue referee, fue juez, fue comisionado, y en esa ocasión yo recuerdo que me vio trabajar y le dijo a don José, quiero que trabaje conmigo en Texas este muchacho. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en una ocasión don José me dice, está nombrado para ir a Texas. Y ya estando con Dickie Cole, que yo lo considero también
parte importante en mi formación como oficial de ring. Me vio trabajar y me dijo, ¿quiere la licencia de Texas? Le digo, señor, viniendo de usted sería un placer y un privilegio, ¿cómo no? Y él fue el primero que me obsequió una licencia a ese nivel de boxeo internacional, Víctor. Por eso, donde quiera que esté, le mando un saludo muy especial a Vicky Cole, mi segundo padre también considerado, por esa oportunidad que me brindó y que no le fallé. Fíjate que además de la Unión Americana he tenido el privilegio de tener licencias también de Washington, de Chicago, de Nueva Orleans, de California, y pasando después en Asia, Japón, Corea, Tailandia, también me solicitaron muchas veces y realmente, pues creo que, como dice el señor Cota, nunca te he visto que hagas un mal trabajo. Por esas razones de que también me solicitaban, porque tratamos de ser siempre profesionales, de aplicar las reglas como lo establece el reglamento, de ser imparcial al 100%, de no tener favoritismos, de tener esa virtud de ver en qué momento puedes detener un combate, porque también, Víctor, en un deporte de alto riesgo como es el boxeo, pues tienes fracciones de segundo para tomar una decisión. Y don José Sulaimán me inculcó una frase que decía, mire, Lupe, dice, usted va a llegar muy alto y debe de considerar esto, que es mejor detener una pelea un golpe antes y no un golpe después. Y cuánta razón tiene, y tenía, porque hemos visto lesiones irreversibles en muchos peleadores, Víctor, que por no parar los combates a tiempo, pues vienen ese tipo de lesiones que de verdad a nadie se le desean. Claro. Y por parte de Europa, pues también desde Alemania, Italia, Francia, todos esos países, tengo el privilegio de trabajar con ellos cuando me requieren. En África también, Johannesburgo, en varias ciudades de ahí de África del Norte, en el Congo, en Zimbabue hemos estado. Y por el lado de Sudamérica, pues nos ha tocado también tener ese privilegio de estar en Argentina, en Uruguay, en Panamá, en República Dominicana, donde también me ha tocado participar como ponente precisamente, Víctor. Fantástico. ¿Cuántos lugares, de todos estos lugares, ha sido muy diferente trabajar en alguno de ellos? ¿Son más ordenados, el público, los demás oficiales de ring? ¿Qué diferencias has encontrado en el mundo? Fíjate que es una buena pregunta esa, Víctor, porque pues cada país tiene sus costumbres, tiene su gastronomía, tiene sus culturas diferentes, y una de ellas, las que me han dejado así sorprendido, y precisamente por eso, por su orden, por su disciplina, por su cultura, por su limpieza, por su ordenamiento que tienen en las funciones. Uno de ellos es Japón. Las veces que me tocó trabajar ahí con ese público, de veras muy respetuoso, Víctor, te dan tu lugar, te valoran, y sobre todo te piden la foto con un saludo muy especial, una reverencia que hacen ellos, los japoneses, y esa parte de su cultura y de su gastronomía, precisamente a través de los años, pues más adelante lo vamos a hablar, dije, no, lo voy a meter en mi legado que voy a dejar a las nuevas generaciones. También otra muy tensa, Víctor, que vivimos fue en Corea del Sur. La gente ahí, todos los que son apasionados al boxeo, se fanatizan, Víctor, a grado de que yo recuerdo que en una función de Su Wan Hong contra Alfonso Zamora, que el referee mexicano en esa época fue Octavio Meirán, se fanatizó tanta la gente que subieron al cuadrilátero cuando paró la pelea Meirán, y le dieron un sillazo en la frente, Víctor. Híjole, man. En esa pelea que me tocó a mí también, de Paul Banky y Ki Yun Lee, también recibí cierta presión de los aficionados porque son muy, ¿cómo te diré? Pues muy posesivos, se fanatizan, se apasionan tanto que a como dé lugar ellos quieren ver que triunfe o que gane su local.
pero pues no es así el boxeo, Víctor. Entonces, Pues no. sí he vivido ciertas cuestiones en ese nivel. En África también, la gente te ve así como diciendo, bueno, ya sabe a quién le va a dar el triunfo, o te ven así con recelo, Víctor, y tienes que acostumbrarte precisamente, esa es una de las partes importantes que un oficial de ring tiene que tener ese tipo de cuestiones y de control, Víctor, en tu persona, porque todo influye. Ahora, yo me doy cuenta que, por ejemplo, la parte más tensa para mí, para referee, hablo en esa cuestión, es cuando vas a los vestidores y a veces hay presión de los mismos comisionados ahí cuando vas a dar lectura de reglas, que don José decía, usted ahí tome el control, desde ahí, en impartir las reglas siempre con conocimiento de causa, claras, precisas y concisas, y de ahí usted ya tiene el control de la pelea desde ahí, porque es la parte más tensa, así la considero yo, Víctor, fíjate, en el momento en que estás en los vestidores. ¿Por qué? Porque hay prensa, hay fotógrafos, hay mucha gente, y si tú no vas preparado, ay, Dios santo, de veras que, no, ni quiero pensar, Víctor, gracias a Dios nunca me ha pasado, sí, como tú dices, en una ocasión, en una pelea de pesos completos, por la primera en la historia que se celebró en Rusia, fíjate, en Moscú. Don José me nombró para ir a esa pelea de pesos completos. Hubo un momento, Víctor, que dejé ir mi mente y me trabé, no podía hablar, Víctor, fíjate. ¿Por qué? Porque estaba yo viviendo en vivo y en directo y en real todo lo que sucedió, y los que han visto la pelea de Rocky, cuando peleó con el ruso, en la arena, Víctor, en las primeras líneas de asientos, todos los militares serios, uniformados, y de veras que eso impacta, Víctor, porque todo el mundo traía su arma y todo. Entonces, pues eso me impactó quizás a lo mejor, pero fíjate qué parte importante también de un supervisor. Dice, usted tranquilo, respire profundo. Fuimos a los vestidores y ya respiré profundo y di mis instrucciones, y después me dijo saliendo de los vestidores, dice, Lupe, ahora viene lo más fácil para usted, el ring. Me tranquilizó de una manera que me felicitaron por mi trabajo precisamente que desarrollé en esa pelea en la historia de Rusia, fíjate. Muchas cuestiones de veras que a través de mi larga trayectoria he vivido, he sufrido, y ahí es donde, Víctor, se marca la diferencia de un referee internacional y no que muchas veces le dicen a un referee internacional y pues no han vivido ese tipo de cuestiones. Pues sí, muy interesante, Lupe, y qué bueno que el que es perico donde quiera es verde, ¿no? Tú te subes a un ring, dominas el ring, en un vestidor dominas la lectura de las reglas, desde ahí tomas el control, entonces nada rompe tu concentración al estar en el ring. Excelente, Lupe. Y bueno, vámonos ahora al estilo de Knockout México, un poquito más hacia atrás en el tiempo. Vámonos a la infancia de Lupe García. Dicen que infancia hace destino. En alguna ocasión tú sentiste que tu destino en el ring porque estuviste entre las peleas de los chamacos en la calle, ahí en tu natal Guanajuato, tal vez, o qué fue lo que te llevó a sentir el destino del ring. Fíjate, Víctor, qué buena pregunta, porque sí tiene que ver mucho ese tipo de cuestiones. Yo recuerdo, Víctor, que cuando yo tenía entre 12 o 13 años, en mi pueblo natal, Galera de Panales, municipio de Tarimoro, Guanajuato, en provincia, si te das cuenta, todas las familias los domingos van a misa, y saliendo de misa, pues salen a degustar todo lo que venden ahí, ¿no? En el poblado. En esa ocasión, salgo con mi padre de misa, y estaba un grupo de como de 10 personas esperándolo, y le gritan, Chavita, mi papá se llamaba Salvador, paz descanse, Chavita, ya te están esperando. Entonces, pues me agarra mi padre, me lleva, y ya llegando a unas canchas de básquetbol, en un jardín, ¿cuál fue mi impresión? Que vi cientos de gentes, Víctor, ahí ya esperando a mi papá, y ya alguien le pone los guantes, me suelta del brazo mi padre y me dice,
espérame aquí, mi hijo, no me tardo. Entonces, pues se mete entre la multitud y empiezo a escuchar yo ruido y todo, pero uno de los que iban con mi padre me lleva hacia el centro y es cuando veo por primera vez a mi padre boxeando, Víctor, tirando golpes ahí. Lo vi sangrando a mi padre y pues yo me espanté, pero ¿cuál fue la satisfacción de que cuando lo vi que noquea a su rival? Y dije, ay, caray. Y lo vi como unas 12 o 13 veces continuas, Víctor, y siempre ganó mi padre, fíjate. Entonces, en ese momento, pues yo tenía miedo, tenía todo, pero también me di cuenta de que el boxeo ya lo traía en la sangre, porque mi padre y mis hermanos practicaron el boxeo también allí en mi pueblo. ¿Cuál fue mi reacción después? Que pues ya boxeaba yo con mis hermanos, ya me ponía los guantes ahí, y en una cena que tuvimos yo me acuerdo que en una Navidad, estaban todos mis hermanos, mis tíos, y llegaron dos personas, dice, oye Chavita, tú le ganaste por nocaut aquí a Francisco, ¿verdad? Y también a Salvador, al Chavita, y ahí lo volví a tomar y a reconocer y a recordar, Víctor, que realmente ese fue mi primer inicio dentro del boxeo a nivel, pues ahora sí que de niño, ya me di cuenta de que pues más adelante eso me iba a llevar al boxeo a estos niveles en los que Dios me ha permitido estar, Víctor. Excelente, Lupe. Vamos a una pregunta muy al estilo Knockout en dos partes. La primera parte me gustaría que nos mencionaras 3 cualidades de un buen oficial de ring, por favor. Muy, muy buena e interesante pregunta, fíjate, porque pues dicen que son muchos los llamados y pocos los escogidos, Víctor. Pero una parte sí bien importante que un oficial de ring debe de tener presente, la primera, debe de gustarle el deporte al que va, Víctor. Llámese boxeo, llámese básquetbol, fútbol, béisbol. En primera debe de gustarle y las 3 cosas importantes. Una vez de que ya el procedimiento que marcan las reglas de que tiene que iniciar ahí en amateur, vamos al boxeo, pues una palabra importante ahí debe ser honesto, Víctor. Es una parte importante. Debe ser imparcial en las reglas que va a aplicar. Y por supuesto, conocer las reglas para poderlas aplicar, tener la preparación necesaria, tener los cursos, tener los seminarios, tener las certificaciones de gente ya que tenga experiencia y que sean ponentes, en este caso del Consejo Mundial, que tengo ese privilegio también de ser ponente hace como 10, 11 años. He impartido seminarios en varias comisiones del mundo, en varias comisiones a nivel nacional e internacional, y precisamente esa es una de nuestras funciones. Pero realmente un buen oficial debe tener eso, honestidad, imparcialidad y conocimiento de las reglas. Excelente. Pues es a veces muy especial poder llegar a un nivel tan alto como oficial de ring, pero tú has llegado todavía un poquito más allá, porque ya estás transmitiendo, ya estás capacitando a otros oficiales de ring. ¿Cómo transmites este tipo de valores? Es que acabas de mencionar la honestidad, el conocimiento, todo esto, ¿cómo lo transmites? Fíjate que es una buena pregunta también porque la capacitación es parte importante y fundamental para formar oficiales de ring en esta área de nosotros del boxeo. Un capacitador debe tener la facilidad de transmitir los conocimientos de una manera clara, específica y concisa. Debe de conocer realmente lo que son las reglas en teoría y en práctica, porque tú puedes tener mucho conocimiento, pero si a la hora de transmitir no transmites, no vas a enseñar. Y lo hemos tenido con cientos de entrenadores que han sido grandes campeones mundiales y no han sacado a ningún campeón del mundo. Son muy pocos los elegidos. Pero ¿qué pasa? Que en ocasiones volvemos a lo mismo. Hay que tener esa facilidad de transmitir los conocimientos de enseñanza, Víctor.
Y muchas veces tienes que tener calma, tienes que tener preparación, tienes que tener muchas cuestiones específicas para poder transmitir y decirles, señores, aquí uno de los objetivos principales es prevenir lesiones, que es parte de mis cursos que he impartido, prevención de lesiones y cero tolerancia a los golpes de conejo, que son los más peligrosos dentro del boxeo y los que te dejan lesiones irreversibles, Víctor. Por eso ahí, cuando yo imparto mis seminarios, les imparto de una manera, para mí fácil, pero de una manera muy clara, Víctor, de qué deben de considerar lo más peligroso para tener un combate y en qué momento hacerlo. ¿Por qué? Porque también tienes que cuidar la integridad física de los boxeadores, tienes que cuidar el evento, tienes que cuidar una serie de cuestiones muy importantes, pero sin olvidar que primeramente está en tus manos, en ocasiones, la vida de los peleadores. Y yo les transmito de esa manera fácil lo que es un nocaut técnico, lo que es un nocaut efectivo, lo que es una decisión técnica, cómo se van dando las cosas y qué tienes que observar, Víctor, porque hay muchas cuestiones para observar y detener la pelea, en qué momento. Como los jueces también tienen su función tan importante de que tienen que estar concentrados durante 3 minutos para ver efectivamente en qué partes están siendo conectados, partes lícitas que son permitidas por reglamento, los golpes y la cantidad, la contundencia y la calidad, que es lo que van a calificar. Porque te voy a decir una cosa, hay muchos comentaristas deportivos que yo he escuchado que dicen que el boxeo es de apreciación. Estoy de acuerdo, puede ser de apreciación, pero un oficial de ring tiene que apreciarlo de una forma profesional, no como aficionado. Y tiene que él estar valorando la cantidad y la potencia de los golpes que lastiman y que dañan al rival para considerar esos golpes y ir sumando round por round para al final no tener conflicto de dar el veredicto de acuerdo a lo que está sucediendo arriba de un ring. Es complicado, pero todo es a través del tiempo, a través de los años de preparación, de capacitación, que vuelvo a decirte es lo más importante, Víctor. Excelente, Lupe. Y bueno, de ahí todavía vas un poco más allá, porque aparte de que capacitas, decides convertirte en autor para compartir toda esa experiencia. ¿Cómo llega esa etapa a tu vida? Decir, ahora voy a hacer un libro. Ay, Víctor, ¿qué me motivó a escribir mi libro? Fíjate que, en primer lugar, yo pensaba, ¿cómo voy a plasmar en papel mi propia historia? En mi vida, Víctor, yo siempre me sentí motivado por el deseo de motivación personal y la búsqueda de calidad de vida, obviamente. Destacar en el deporte a nivel nacional y a nivel internacional. Y describir hasta dónde podía llegar yo, Víctor, o sea, hasta dónde eran mis alcances. Y este libro es lo que refleja eso, Víctor, de que yo siempre pensé, digo, bueno, tengo que dejar un legado, transmitir mis experiencias, Víctor, parte de mis conocimientos y también lo que yo pensé y sentí en mis viajes, Víctor, porque no es fácil viajar tampoco. Tienes una serie de programaciones que tienes que hacer, porque si no las consideras en otros países, con otros climas, con otra gastronomía, con otra cultura, tienes que ir preparado, Víctor, porque si te da una temperatura, si te hace daño la comida, ¿cómo lo vas a contrarrestar? En otro país, con otros idiomas, con otro tipo de medicamentos. O sea, toda esa parte es tan importante que también de eso les inculco en mis seminarios, pero te digo que son bien completos, Víctor. Tomo en consideración todo lo que yo he vivido, lo que he sufrido, y todo eso un oficial debe de considerarlo porque no es fácil viajar, y menos en viajes largos cuando vas tú solo, Víctor. Y más si no hablas el idioma. Tú has viajado mucho con nosotros, estuviste en el Consejo Mundial también, y esa parte
yo la reflejo en mi libro y les hago sentir de que con disciplina, Víctor, y con perseverancia, lograrás el éxito en cualquier ámbito de la vida, fíjate. Esa es mi filosofía y es lo que plasmo ahí cuando me decidí a escribir en papel mi propia historia. Pues nada más y nada menos por eso ha sido el referee del año muchas veces, no solamente con la Expo Box, también en la Combox de la Ciudad de México le hemos visto recibir galardones, recibir premios, porque eso es eso y más se merece alguien que de verdad es muy querido. A mí me parece fascinante la manera en que los peleadores se acercan a ti con ese respeto, pero al mismo tiempo con esa confianza, decir, él es una autoridad en el ring, pero aquí abajo es un super amigo, es una super buena persona. Fíjate que eso siempre lo he demostrado, Víctor. Yo trato de ser una persona sencilla, humilde. Cuando me piden la foto, cuando me piden el autógrafo, nunca se lo niego a nadie, Víctor. No he perdido el piso. Y don José me lo dijo en una ocasión, dice, Lupe, conociéndolo usted y ya vi su trabajo, usted va a llegar muy alto, usted va a llegar muy lejos. Y gracias a esos consejos, pues también yo he puesto de mi parte también, pues ahora sí que toda mi voluntad para aprender, porque pues hay que estudiar también, hay que prepararse, Víctor, para poder alcanzar el éxito y tus metas y tus objetivos, ¿cómo los vas a lograr? Porque muchas veces todo el mundo tiene metas y sueños, pero si alguien te da un recordatorio de cuál es el procedimiento para lograrlos, va a ser mucho más fácil para ti. Y precisamente por esa razón, pues mira, aquí tengo mi libro, Víctor, que también aparte de tenerlo en español, ¿qué crees que ya me registré también en Amazon.com en Estados Unidos? Y ya en el idioma inglés, ya lo tengo en los dos idiomas, español e inglés, Víctor, fíjate. Fabuloso. Sí, sí. Fabuloso, en verdad. Pues ese es el libro de Lupe. No pierdan la oportunidad de leerlo porque es algo además muy, muy gratificante poder ver cómo refleja Lupe todas esas vivencias en una obra literaria bastante recomendable, sobre todo si les gusta el boxeo y si les gusta escuchar del boxeo, ahí ese libro les va a encantar. Lupe es además bien querido allá en Galera de Panales, nos invitó a una función que históricamente Eso. también él llevó a Galera de Panales. Entonces, Sí, de verdad que poder verte allá en tu natal Galera de Panales y cómo te quiere la gente, cómo te sigue la gente, es símbolo de que eres una gran persona, eres un gran oficial de ring y por eso Knockout México está complacido de entrevistarte el día de hoy. Algo que tú quieras agregar para tus fans, para quien te sigue. Concluimos esta entrevista así, mi querido Lupe. fíjate que también ahí en mi pueblo he hecho labor social, Víctor, apoyo a los 4 equipos de fútbol que tenemos ahí en mi pueblo, con balones, con redes, con lo que necesitan, con uniformes. Y aquí en el medio boxístico, aquí en el gimnasio donde yo estoy, aquí con el Ratón González, también apoyo ahí a algunos boxeadores que los veo de alguna manera que requieren y necesitan a veces guantes, a veces protectores bucales, todo lo que necesitan. Si puedo, Víctor, con muchísimo gusto lo hago, sin ningún interés. Y fíjate que, pues eso, Diosito me hace que sea bendecido y me llega oportunidades por todos lados. Y realmente, allí rompimos el cerco ese que dice, o como dice el poeta ese que dice, que nadie es profeta en su tierra, Víctor. Y fuimos a mi tierra y fíjate que la gente me recibió ahí, mis paisanos, con mucho cariño, con mucho amor, porque saben que soy de ahí, nativo de ahí, y ahí rompimos ese enigma que dice que nadie es profeta en su tierra. Pues regresé muy feliz, muy contento, y siempre que tengo la oportunidad de representar a mi México lindo, siempre lo hago con eso, Víctor, siempre con lo que te decía, con honestidad, ser imparcial 100% y cuidando la integridad física de los boxeadores. Te agradezco mucho esta oportunidad de platicar
con todos los aficionados y toda la gente que sigue a Knockout México, y estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Muchas gracias, Lupe. Nos despedimos. Una entrevista excelente con un excelente oficial de ring, con un excelente escritor, con un excelente capacitador, oficial de ring que además enseña a otros oficiales de ring. Muchas gracias, Lupe. Knockout México siempre con ustedes. Saludos a Expo Box Internacional. Knockout México y Mezcal Showtic, Mezcal de Oaxaca, presentan